Hola, mi Nico, ¿en qué andas? Hola, ¿cómo estás? Acá estoy medio dado vuelta. Eso es parte, gajes del oficio. En cuarentena nos tienen dando vueltas. Porque te cuento que estoy con la tablet que te estoy viendo y también Ajá, de ajá. conectarme por el celular. Sí. Así que bueno, por la tablet por el momento. Bueno, ya mis estudiantes comenzaron a conectar. No, yo no te veo a ti realmente. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bien, bien. Feliz por este trabajo en conjunto. Sí, muchísimas gracias. Daniel, Muchísimas gracias por Daniel, invitar. Daniela Correa está saludando. Sal- Danielita, saludos. ¿Se escucha bien, José? Sí, excelente, se escucha excelente. Y se me ve bien. No, no te veo realmente. Creo que no tienes la cámara hacia ti. Espera. No. La conexión está mal. Pero De este lado, pero ya se volvió a ir la conexión. Alejandra, saludos. sí, no sé qué pasa. Mira, a Ahora ver sí, si te ahora sí ahí sí te veo, ahí sí te veo, ahí sí te veo. ahí. ¿Cómo estás, mi Nico? ¿Cómo estás? ¿No se ve muy alargada la imagen? Te ves así como esbelto, flaco. Flaco, bueno, entonces síganme viendo así. Sí. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está La Rioja? Hola, Danielita. Bueno, ¿Cómo está La Rioja? hoy amaneció bastante frío, pero ya tenemos sol. Es temporada de invierno acá. Entonces, Aquí, bueno, son los fríos. Estamos muy tarde con los fríos, con este recalentamiento planetario que debe preocuparnos a todos. Ya estamos casi en mitad de año y no hemos tenido frío. Esta mañana fue el primer frío con wow. 9 grados. Yareli, saludos. Wow. Bueno, eso es bastante frío para nosotros, 9 grados. 13 grados para nosotros es bastante frío. 17 grados para nosotros es bastante frío. Uy, qué bueno. No, acá tenemos temperaturas de 5 grados bajo cero. Uy, no, eso es mucho, mucho. Ha nevado en partes de la montaña. No, 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 no. Aquí ya nosotros, bueno, eso solamente pasa en Mérida, Trujillo y San Cristóbal, Táchira. Pero para acá estamos teniendo un clima muy caluroso. Ujú. Bueno, no sé, esperaremos unos cuantos minutos Sí, que se conecten más estudiantes y sí, sí. arrancamos con tu experiencia, Nico. No, no hay problema, tranquilo, atienda a los estudiantes. Rosita, ¿cómo está Rosita? Yo sí, dentro de todo está bien. Eh, mamá también, así que después te vamos a saludar una vez que terminemos con esto. Y bien, bien. Estamos en cuarentena, seguimos acá en una cuarentena total. El número 65, 68, vamos ya por el día. Sí, aquí no sé cuántos días ya llevamos, pero también vamos más o menos lejito de cuarentena. Aislamiento absoluto. Este, sí, bueno, eh, sí, digamos que sí, aunque por las características de las poblaciones y más porque tenemos poblaciones que trabajan a destajo, que tienen un salario cotidiano del día a día, pues tienen que salir de sus casas a buscar el dinero para llevar comida a sus hogares, pues. Claro. Y eso creo que evita un poco que la gente pueda cumplir totalmente la cuarentena, ¿no? Este, sin embargo, bueno, ahí vamos tratando de que se cumpla. Sí, 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 sí. Es Sí, puesto en una situación, un apriete terrible la cuarentena porque ha desnudado deudas sociales, políticas con diferentes sectores de la comunidad
y la asimetría en el uso del ejercicio y distribución de la riqueza. Así es, totalmente. Inclusive nosotros docentes nos damos cuenta de las desigualdades sociales con respecto a la conectividad, al internet, a los teléfonos, porque lo vemos tanto en la práctica nuestra como docente como en nuestros estudiantes, pues, ¿no? Un docente que no tiene internet en su hogar o que no tiene un teléfono inteligente, no tiene una computadora, pero también así conseguimos en la población estudiantil y para los que nos escuchan de Venezuela, y qué bueno que te tenemos aquí, Nico, a ti desde Argentina, que no es una situación únicamente de Venezuela, que es una situación de América Latina, pues, esta desigualdad de la conectividad, ¿no? Es Para que no creamos que solamente se está dando acá en Venezuela. Lo he visto en páginas de Panamá donde están solicitando teléfonos inteligentes para docentes, para estudiantes, es una situación ruda para el docente, es un reto, ¿no? Para el docente. y Panamá, que tiene una situación, obviamente, tendría fiscal y que la distribución de la riqueza sea un poco más equitativa, pero no lo es, hay una asimetría impresionante y que ahora lo estamos viendo. También tengo alumnos Así es. donde existe una supervisora de escritorio, de mesa, y que son 6 integrantes y de diferentes edades, y unos están en la universidad, otros son docentes, otros están, y no pueden conectarse con las actividades que les solicitan, ¿no? A eso Así es. también Así es. me encuentro con jóvenes que viven en el interior de la provincia, que tienen que caminar entre 2 a 5 kilómetros para encontrar la conectividad y sentarse debajo de un árbol a la orilla de la ruta para poder responder y tomar las clases. Es, Así es. Así es. es una tragedia cotidiana. Inclusive, me imagino que pasa ya también como acá, ¿no? En la madrugada, estudiantes que consiguen conectividad donde estén, en el pueblo, en la ciudad donde viven, y a partir de ahí es que empiezan a enviar los trabajos que han realizado. ¿Sí? Es un reto, realmente, es un reto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo no sé si ya comenzamos a presentarte. Tengo el honor de presentar a mi invitado de lujo el día de hoy, el docente, trabajador social, amigo, Nicolás Antonio Díaz, docente de la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, y hoy va a estar compartiendo con mis estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Trabajo Social, las experiencias y retos de un trabajador social argentino, ¿no? Cómo superar el asistencialismo en medio inclusive de una pandemia que estamos viviendo, bueno, y ya venimos conversando la demás, y mis estudiantes, por favor, vamos a tener un tiempo aproximado entre 15 y 20 minutos para escuchar a Nicolás, y todas las preguntas que a bien tengan a hacer, por favor, la van escribiendo, que yo se las digo luego a Nicolás para que él se las pueda responder. Entonces, bueno, Nicolás, es todo tuyo el tiempo. Saludos, queridos estudiantes. Gracias, profesor José Ibarra, por esta invitación. Uno de los países, bueno, yo amo mucho Latinoamérica. Me considero latinoamericano, amo y defiendo el proyecto latinoamericano común en el cual podemos ser parte, ¿no? Y, y realmente Venezuela, Caracas, Táchira y otras zonas, La Guajira, que fuimos conociendo cuando yo estaba en Venezuela y es un país hermoso, eh, que justamente por algo lo están mirando desde diferentes lugares del mundo, por su riqueza, por su gente, por su variedad, su diversidad, y además por la capacitación, y ha sido un faro en su momento, ha sido un faro muy importante desde la UCB, como la gran universidad latinoamericana, junto con la de México, la de Córdoba, Argentina y la de Perú, han realizado grandes aportes a la humanidad y a Latinoamérica. Como le dijo acá mi amigo, que nos hemos conocido en Arequipa, no tuve la suerte cuando estuve en Venezuela de conocerlo, porque uno siempre va con los tiempos justos, va y viene, y bueno, entonces, y fueron años difíciles los que estuve.
Yo me estoy viendo como que estoy de manera horizontal en la computadora la imagen, No, ¿sí? aquí te ves muy bien, te ves muy bien. Bueno, perfecto, bien. Y me veo como si fuese un extraterrestre, como nos imaginamos, con la cabeza larga, pero no importa. Eh, Quería comentarles de que yo vivo al norte del país, al norte de la República Argentina, en una ciudad que se llama La Rioja, y soy docente de la Universidad Nacional de La Rioja. Cuando se habla de Argentina, se habla principalmente de la gran metrópoli que es Buenos Aires o La Plata. Con esas provincias tienen una conglomeración humana enorme y una diversidad total. Y es completamente diferente a lo que vivimos en el norte del país. Y el norte de Argentina fue el que aportó mayormente al país con intelectuales, ¿sí? Fíjese de que, o sea, cuando uno hace la historia de nuestra Argentina, la mayor cantidad de presidentes han sido del interior del país y no desde el mismo Buenos Aires. Grandes intelectuales y recursos económicos y políticos. En donde yo vivo, que es una provincia empobrecida, y luego les comentaré si hay oportunidad, porque hemos acuñado la primera moneda en el país. Así, ha sido una provincia que ha tenido un gran relevamiento en lo social y en lo económico, una presencia bastante interesante desde San Martín, como el gran constructor de la parte de un proyecto latinoamericano con el sur del país, hasta grandes personajes recientes como el Beato Angeleri, que ha sido declarado por el Papa Juan Francisco por su lucha social, ¿no? Pero me voy a detener específicamente en esta cuestión de que tiene que ver con nuestras intervenciones profesionales, la especificidad, que para eso me habían invitado. Los trabajadores sociales nos movemos en esta cuestión de seguir buscando la epistemología propia de la profesión para poder intervenir. Parece que hemos nacido con un vacío epistemológico porque nos munimos de una corriente netamente asistencialista desde la caridad y desde la filantropía, y eso ha dado un marco normativo para que con el paso del tiempo se vaya construyendo y se vaya especificando nuestras intervenciones. Nuestras intervenciones tienen que ser ordenadas y dirigidas por una unidad académica. En este caso, esta unidad sería por la que brinda la carrera de trabajo social de la UCB. Estas unidades garantizan de que el saber específico, las intervenciones y las prácticas profesionales están dadas dentro de un marco, de una teoría y de una intervención social, científica, intencionada y que no es mero activismo. Muchas veces se suele confundir o se suele pretender de que el trabajador social es una cuestión netamente instrumental. Y ahí es donde yo quiero fijar la atención. No somos instrumentales específicamente. Trabajamos en la instrumentalización de algunas políticas públicas, de algunas medidas y Así es. estrategias, ¿sí? Con la comunidad. Pero no somos instrumentales, porque si seríamos instrumentales no tendríamos ni siquiera una visión política ni epistemológica de nuestro hacer. Caeríamos en la militancia como voluntarios. Si instrumentalizamos con criterios científicos, criterios técnicos y a partir de una plataforma común que tenemos todos, con los derechos humanos y los derechos de ciudadanía de todos los sujetos. Entonces, mirar la realidad desde esta perspectiva y mirar nuestras intervenciones profesionales significaría acercarnos a un modelo de trabajo desde una perspectiva netamente latinoamericana. Es decir, recuperamos el hacer y recuperamos el saber en nuestras praxis. Pero corremos un riesgo y que tenemos muchísimos trabajadores sociales que no nos animamos a sistematizar ni a escribir nuestra experiencia. Pareciéramos que fuésemos mendigos sentados en un sillón de oro, porque tenemos a nuestro alcance elementos para teorizar a partir de nuestras intervenciones, reflexiones, sistematizarlas, darlas a conocer. En Europa se está pidiendo de manera increíble pequeñas experiencias en comunidades y acá pretendemos universalizar los conocimientos. Entonces es importantísimo que uno intervenga, sistematice, organice y reflexione a partir de su propia praxis, y eso nos va a permitir teorizar o respaldar desde una teoría o no, porque también podemos generar otro tipo de teoría,
y trabajar con los Así es. líderes de la comunidad. Esto nos va a brindar un marco de referencia tan importante y una forma de ir posesionando como trabajadores sociales desde una mirada única y haciendo uso de nuestras capacidades, de nuestras estrategias, de nuestros recursos, que muchas veces son dejados de lado o lo apoyamos, al menos que es lo que estamos discutiendo muchísimo acá en mi provincia y en mi país, de que no seamos específicamente refrendados por otras disciplinas científicas, sino que busquemos una mirada latinoamericana, una mirada feminista, están diciendo acá en Argentina con estos movimientos, pero el feminismo buscando desde la igualdad del trabajo y de la paridad, para Así es. intervenir y reflexionar y elaborar documentos que luego pueden ser consultados en las diferentes unidades académicas. Las unidades académicas deben renovar sus planes, su malla curricular a una X cantidad de tiempo, porque la sociedad es completamente dinámica y los retos que tenemos en este nuevo milenio son completamente diferentes a los cuales yo he sido formado. Y se lo estoy diciendo a mis alumnos. Desarrollamos, por ejemplo, este año una bolilla, una unidad de trabajo que se denomina el trabajo social y los nuevos actores emergentes. Es decir, aquellos actores sociales que son sujetos de derechos, que son ciudadanos y que por ahí, debido a las adversidades, a las malas políticas sociales o económicas, han caído en el proceso de desafiliación del sistema y expulsión. Entonces, en esta unidad trabajamos género y cuando trabajamos no tan solo la perspectiva de hombre, mujer, la binaridad, sino trabajamos toda la población trans, la identidad de género, las opciones, todo lo que tiene que ver, y las leyes que tenemos a nivel nacional que nos amparan desde el 2010-2012. El tema de las adopciones de las familias, digamos, trans, ¿no es cierto?, que son familias, y todo lo que es el seguimiento, y todas las luchas que el trabajador social realiza dentro de los espacios judiciales por este tema, porque recordemos de que están atravesados todavía por la binaridad y consideran que la heterosexualidad es la única que está en condiciones de criar niños o de educarlos. Tampoco es la panacea pensar de que la adopción en familias homoparentales va a ser lo mejor. Por eso hay que ser muy específico a la hora de que nosotros determinamos el diagnóstico y se trabaja con esos niños en adopción. Por eso siempre les digo a mis alumnos, entre paréntesis, el diagnóstico tiene que ser descriptivo, explicativo, intersubjetivo, ¿sí? Descriptivo, explicativo e intersubjetivo, tomando la voz de los sujetos, tomando la voz de los niños, tomando la voz de los colaterales e interpretando esa realidad donde viven. Entonces tomamos el tema género, tomamos el tema migrantes, migraciones, desplazados, que es el gran problema que se está suscitando a nivel mundial. Es un problema que carga a la gente por políticas autoritarias y por malas políticas o por políticas colonialistas o invasoras que han realizado otros países, como sucede con los pobres africanos. No es que se quieran ir a Europa y dejar su familia porque le parece interesante Italia, es lo que le queda mucho más cerca por el Mediterráneo para llegar en sus pobres balsas donde naufragan, donde muchos pierden la vida, producto de políticas expansionistas, colonialistas, que aún en este siglo se siguen manteniendo y que históricamente han empobrecido las ciudades. Por otro lado, tenemos, ¿por qué todos los inmigrantes, nos preguntemos, viajan a Estados Unidos? En el gran sueño americano que viene de los años 30, finales de los 20. Justamente por esta cuestión específica. Ellos están recibiendo de alguna manera toda esta población que han sido vulnerada históricamente sus derechos. Entonces, se dice, en ese país se promociona la libertad, la igualdad, la posibilidad de ascenso social, entonces vamos, porque nuestros recursos han sido ultrajados justamente por estos procesos invasionarios. Y lo mismo está pasando con Francia cuando invade Sierra Leona o Cabo Verde, y que sin embargo Francia para los franceses con igualdad, oportunidad, bienestar, sí, pasa lo mismo con estos grupos poblacionales. El otro que trabajamos es el tema de discapacidad, porque descubrimos
la presidenta de la discapacidad, que dentro de la diversidad, de la discapacidad existe una diversidad tan interesante que adentro mismo se continúa el proceso de discriminación entre ellos y que continúa el proceso también de estos pares dicotómicos. Por ejemplo, vimos personas con discapacidad mayores o adolescentes que tienen una orientación fuera de la heteronorma. Y eso también produce un cierto escozor o requemor en aquellos que pertenecen, digamos, a la cuestión más clasista de la heteronorma. Entonces, ser una persona pobre, discapacitada y encima con una orientación sexual fuera de la heteronorma, de cisgénero, como se llama, esto genera también Ujú. grandes ruidos en la cabeza, nuestras percepciones, y también nos interpela como trabajadores sociales desde qué lugar vamos a trabajar. Porque una cosa es que no nos engañemos, que hay muchos trabajadores sociales, ¿sí?, que están trabajando esta cuestión de pensar en, se me está apareciendo la pantalla, de pensar eh, que estamos para salvar almas y no para trabajar dentro de un marco de derechos humanos. Hay gente que todavía sigue vinculando a los trabajadores sociales como aquellos cientistas sociales, pero que trabajan eh, para ayudar al prójimo específicamente desde el lugar de la filantropía. Y no es así. Tenemos que trabajar desde un lugar intencionado, certificado por una unidad académica, teniendo como marco los derechos humanos, pero al mismo Así tiempo es. tenemos que pensar en esa diversidad de sujetos con los cuales estamos trabajando, y yo no voy a salvar almas, yo voy a trabajar a partir de los derechos humanos. Mis cuestiones espirituales y religiosas las resuelvo por otro lado. ¿Sí? ¿Se me ve bien? Veo como que se oscurece un poco la pantalla. No, no, se te ve bien, chévere, Bien. chévere. Y vas bien. Otro problema que tenemos, otros sujetos, es la cultura. La cultura la tomamos como un sujeto, porque como dice Foucault, somos atravesados por esa cultura. Somos sujetos, somos archivos políticos a partir de una cultura que atraviesa los cuerpos, que dicen, esto es para la mujer, esto es para los varones, y eso es cultural. Todas las producciones culturales que van en contra de lo que se aleja de los pares binarios atentan contra la vida de los sujetos, atentan con su posibilidad de ser feliz, atentan con las posibilidades de considerarse plenos de derecho en determinados espacios sociales. Eso también tenemos que pensarlo y no ser reproductores de culturas excluyentes, sino al contrario, trabajar justamente para que la inclusión, los chistes misóginos o los chistes homofóbicos vayan desapareciendo. Entonces, trabajamos con ellos el rastreo cultural, que vean todas las producciones que existen, los chistes, las canciones, que van en detrimento de ciertos grupos sociales. Entonces lo tomamos al tema cultural justamente desde este lugar, desde la construcción simbólica y que determina realidades de alguna manera u otra. Y lo otro que nos preocupa muchísimo y que en Argentina se está trabajando bastante con el tema tercera edad o cuarta edad que le llaman. Porque fíjense, Ujú, exactamente. algo muy interesante se ha dado, y esto el profesor José lo sabe muy bien. Se han generado por la farmacopea, por las grandes industrias, el incremento el incremento, ¿no es cierto?, en la esperanza de vida de los sujetos. Entonces, personas que hace un siglo atrás morían a los 40, 50 años, era su esperanza de vida, ahora lo tienen a los 90, muchos llegan a los 80, y después de los 80 tenemos 90, 100 años, ciento y tanto, y esto se debe también los tratamientos médicos, a la calidad de vida, al acceso a los servicios y los recursos, pero, por otro lado, tenemos políticas sociales y políticas públicas internacionales que han dado, por ejemplo, de ampliar la edad jubilatoria, reducir los beneficios e incluso considerarla de que los adultos mayores generan grandes gastos. Por eso es preferible de que no tengan una larga vida. Y recordemos que la Garden, la actuante, con el tema del FMI, y hablaba justamente esto, que los adultos mayores, los de la cuarta edad,
generan gastos para Estado. En esas contradicciones también nos movemos nosotros, donde son sujetos plenos de derecho, con sabiduría, con conocimiento, y que han aportado, no tan solo con sus recursos económicos y su trabajo, sino también han aportado desde las visiones, ciertas formas y ciertas normas de trabajo, y que son importantísimos en cada familia para orientar el trabajo familiar, porque son los que cargan la cultura, que cargan la experiencia, y que son silenciados y olvidados. El otro grupo Así. nacional que trabajamos, bueno, discapacidad, género, cultura, y esos son los 4 grupos porque también no tenemos mucha capacidad, en tiempo me refiero, para seguir incorporando, pero son nuevos actores o nuevos sujetos de derecho, como los migrantes. Los migrantes, los desplazados, y dentro de los desplazados, ¿qué? Los niños fantasmas, aquellos que corren, aquellos que se han quedado sin familia durante el proceso migratorio, durante la escapatoria, aquellos que han sido desplazados por el narcotráfico o por las excesivas políticas extractivistas de países más desarrollados como Estados Unidos, como Francia, o quienes fuesen, y que Inglaterra, quienes utilizan nuestros recursos y hacen un desmadre, si me permiten el término, de los recursos naturales, movilizando a grupos poblacionales a la deriva y sacándoles su propio contexto geográfico, Así. territorio que tiene que ver con lo simbólico, el territorio no tan solo con el espacio geográfico, donde están sus ancestros, donde están sus dioses, donde están sus pertenencias, su cosmovisión. Y sujetos que fueron arrancados de esa cosmovisión y que llegan al espacio urbano y que van a incorporarse en los cinturones de pobreza, con una cosmovisión completamente diferente, con una inocencia también diferente, porque las reglas de juego son diferentes. ¿Qué pasa con estas mujeres que migran y en el camino corren grandes riesgos, mucho más que el varón? ¿Qué pasa con los adultos mayores, que en este proceso de desplazamiento también están siendo afectados y que mueren en el camino, que quedan olvidados en la historia y que son un número más en la estadística? ¿Qué pasa cuando llega al otro país y el otro país como Estados Unidos te pone el servicio de la CIA, te pone los muros, te identifica la cerca y te separa los niños? ¿Qué pasa con esos niños? Entonces, estos son sujetos de... ¿Qué pasa con esta niña que ha sido violentada y que tiene 12 años y que va a ser mamá? ¿Qué hacemos con el aborto en ese caso? Aborta, no, es un pecado capital el aborto, pero esa niña ha sido ultrajada y mancillada en su honor. ¿Qué capacidad, qué lugar tiene esa niña para ser madre? ¿Qué lugar va a ocupar? Porque dice todo que no, lo tiene que dar a luz, pero esas cuestiones son las que nos interpelan y que debemos repensarla también en función del bienestar del sujeto, del colectivo en el cual nos movemos, en los travesticidios, los transfemicidios, que a nadie les importa, de las chicas trans, que a veces lo único que les queda es ir a la calle, y si son trans, inmigrantes, y si son pobres, mucho más. Estos que llaman de la aprofobia. Odiamos a los inmigrantes, pero los odiamos porque son pobres o porque vienen con pocos recursos, pero si viene un Rockefeller le abrimos todas las puertas de nuestra economía, de nuestra casa y de nuestro vecindario, aunque lo quiera privatizar. Entonces, estas son dimensiones del trabajo social que se nos están abriendo en este nuevo milenio. Por eso, siempre les digo a mis estudiantes, hay 2 cosas que tenemos que resolver durante la carrera, porque son personales. Primero, el marco ideológico de donde voy a trabajar, y que no tiene que ser cerrado ni estructurado, sino que tiene que ser flexible, laxo, para que nos podamos mover. ¿Voy a ser de ultraderecha, de ultraizquierda, o me voy a mover en los parámetros del centro, tratando de conciliar todas estas cuestiones? ¿Sí? Voy a ser una persona que va a tratar de conciliar y ver lo mejor que puede suceder al ser humano. Y lo otro que tenemos que resolver es la espiritualidad, que parece un término poco académico, pero si yo no resuelvo la espiritualidad, les aseguro, yo tengo casi ya 30 años de servicio, les aseguro que he visto colegas que se ponen a llorar cuando se les muere un paciente, cuando se les muere el usuario del servicio de salud. He visto pacientes, he visto colegas que se ponen a llorar cuando dicen, este niño tiene un cáncer, ¿sí? O van a prisión o tiene que hacer el aborto a esta niña de 9 años que ha sido violada.
es terrible. Entonces, cuando uno tiene esos recursos espirituales que tienen que ver con la ética, que tiene que ver con esa reserva interior para ser fuerte, podemos llorar, pero no podemos llorar a la altura del usuario del servicio, sino que juntos tenemos que ver de qué manera podemos salir adelante. Pero eso se logra con una reserva espiritual. Mis reservas espirituales no tienen por qué interferir ni decidir en la vida de la otra persona. Son propias, son mías. Mi ideología es propia. No puedo intervenir en los otros, pero sí puedo mirar desde otro lugar y sugerir algunas cuestiones específicas. No sé si me van siguiendo No, excelente, excelente. Los muchachos también, por ahí hay algunas preguntas, pero hasta el momento bien claro y bien excelente lo que vienes conversando con nosotros. Bien, muchísimas gracias. Esto que en términos académicos sería ver al otro epistemológico, al otro cultural, que es tan importante que a veces nos olvidamos de reconocerlo al otro en su territorio, sus cosmovisiones, en su contexto, sobre todo cuando trabajamos con poblaciones indígenas, con poblaciones en la parte rural misma. Es completamente diferente lo que cómo vive, cómo piensa alguien en las montañas en Venezuela que vive en Caracas. Las cosmovisiones, las representaciones, incluso hasta el sistema de normas y valores, el sistema axiológico de donde mira y qué considera bien y qué considera mal. Entonces, estas cuestiones hay que reverlas y tenerlas como principios básicos de nuestra intervención. Si bien tenemos los principios como respetar la autonomía, la autodecisión de la gente, tenemos que empezar a ver un poquito más de esto, que es el otro cultural, el otro epistemológico que carga saberes y que yo no voy a resolver la vida al otro, sino que vamos juntos a tratar de descubrir, de reaprender, de desaprender en algunos casos y construir nuevas formas de intervenir, nuevas formas de conocimiento. Con el tema de salud pasa lo mismo, salutogenia, ¿no es así, profe? Así es, a la salutogénesis, totalmente. Entonces, vamos y miramos y observamos. El saber no lo tiene uno solo, el saber está compartido, está fraccionado, como el poder está fraccionado en la comunidad. Y si no, pensemos en algún momento, yo siempre les pregunto a mis compañeros, a mis alumnos, ¿quién tiene el poder en una escuela? O al menos en la escuela en donde yo vivo. Creería que debe ser medio parecido lo que sucede en sus países. ¿Quién tiene el poder en la escuela? Chicos, ¿quién tiene el poder en la escuela? Pueden escribirlo. Eh, Acá, quien tiene el poder en la escuela es quien abre la escuela, que es la ordenanza del personal de servicio. Si la persona de servicio no llega a las 5 de la mañana a trabajar, la escuela se cierra y esas son las redes informales a las cuales debemos apelar. Cuando uno va a trabajar en una Así es. escuela, les sugiero que hablen siempre, o sea, le damos la palabra y todo a la directora que tiene una mirada desde su racionalidad del espacio de poder que ocupa, pero siempre hablemos con los docentes y hablemos con las ordenanzas personal de servicio general, no sé cómo se le llama en su país, el de maestranza, no sé cómo le llaman, profe. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo le llaman a la gente de maestranza o de portero? No sé cómo le llaman en las escuelas a ustedes. Ah, no, aquí generalmente quienes abren las escuelas de la universidad son los vigilantes, Bueno, hablar con los vigilantes. el personal de seguridad. ¿Y en las escuelas primarias y secundarias? ¿Quién abre? Eh, las personas de mantenimiento Bueno, y los conserjes. los conserjes, las personas de mantenimiento, son los que manejan una información tan fina, tan especializada en muchísimo, y esas son las redes informales que a veces olvidamos a la hora de hacer una intervención dentro del ámbito escolar, por ejemplo, y que no la tomamos en cuenta para preguntarle, consultarle, entrevistarla. Esto nos permite conocer que el poder está fraccionado. Le tengo que preguntar, cuando voy a trabajar en salud, si existe alguna chamán, un curandero en el pueblo, lo tengo que intervenir. Lo tengo que entrevistar. Si existe un médico, un enfermero, lo tengo que entrevistar. A la madre de familia, a la abuela que tiene un conocimiento ancestral, la tengo que justamente entrevistar. Y ahí rompemos una estructura piramidal pensando que el conocimiento solamente viene del ámbito universitario, que es el que está certificado y el resto no sirve.
ahí cambiamos la forma de intervenir, ahí reconocemos al otro epistemológico, al otro cultural y reconocemos los saberes y triangulamos los saberes. Yo tengo una parte del saber, la comunidad o esa persona, ese sujeto, ese chamán o quien sea, tiene una parte, el personal de maestranza tiene una parte de ese conocimiento y el afectado tiene otra parte de ese conocimiento. Triangulamos, Así. atravesamos. Y eso nos permite reconocernos y ahí es un para intervenir. ¿Sí? No sé cómo estamos con el tiempo. Déjame ver. Nos quedan 5 minutos para luego hacer la discusión porque Instagram nos da solamente una hora. Ah, bueno, perfecto. Bien, entonces, ¿quieren que vamos contestando algunas preguntas o seguimos? Sí, bueno, fíjate, Franklin por ahí decía Franklin es un estudiante de primer año, que debemos actuar en pro de los grupos de la sociedad y la pregunta específica era cuáles son las políticas sociales en Argentina para los adultos mayores. Creo que es un reto para este siglo. Sí, las políticas. Luego tengo otras preguntas, otra preguntita por ahí. Bien, existen políticas de adultos mayores que, a ver, Argentina tiene un modelo de Estado presente, sin ser socialista, pero sí con una mirada de los últimos años que fue o populista, como le quisieron llamar o lo quieren llamar. Pero tenemos un Estado presente, desde que asumió Perón en 1945, tenemos un Estado presente, por eso nuestras escuelas primarias, secundarias, universidades son totalmente libres y gratuitas, el servicio de salud es libre y gratuito. Hoy, esta mañana, por ejemplo, viene mi madre de ponerse 2 vacunas que en otros países hay que pagar a abonarla. Mi madre tiene 85 años y se viene de hacer colocar la vacuna contra la gripe y contra el neumococo, por ejemplo, que son vacunas para los adultos mayores como para los niños y los adolescentes. Hasta yo mismo me tuve que hacer colocar la vacuna contra el sarampión por un brote nuevo que hubo y son políticas públicas de inmunización totalmente gratuitas. Hay gente que quiere poder comprar en la farmacia y hacerse a colocar, pero por ejemplo, luego tenemos el tema de las jubilaciones. Hay gente que ha trabajado durante muchísimos años, pero ha trabajado como en el sistema de negro, que nunca le hicieron aporte. ¿Sí? Este trabajo esclavo, digamos, Ujú. que estuvieron en el campo, en la chacra, sembrando, trabajando. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Te dijo, usted señora tiene 60 años, usted señor tiene 64, porque a los 65 nos jubilamos los varones, o a los 70, depende de los sistemas. No, perfecto. El Estado le compra esos años, los jubila y le va a descontar un tanto por ciento para que usted tenga una jubilación y una obra social. Eso es trabajar también en la igualdad de oportunidades. Eso es permitirle al otro que ha sido humillado, que ha trabajado el negro, que dejó su sudor, su Así espalda, es. empleadas domésticas que a veces no podían hacer el aporte y las grandes patrones, los tenían olvidados y llegaba a su madurez en la edad y llegaban a la ancianidad y sin recursos, sin aporte, y se morían en soledad y angustiados. Entonces, eso, por ejemplo, y las obras sociales con los servicios de audífonos gratuitos, el tema de órtesis, prótesis que sean necesarios, los módulos alimentarios, es grande y ahora se incrementaron más justamente porque pensamos que piensan que los que están ejecutando las políticas públicas de que los ancianos o los adultos mayores, quienes a cuarta edad son de los 80 para arriba, están en situación crítica y le dan un subsidio económico para comprarse alimentos y para comprarse mayores medicamentos, porque las obras sociales te están cubriendo en un 50, 60 y a veces en un 100% los medicamentos. Y, Así es. y entonces se lo está cuidando mucho el adulto mayor. Más allá de Qué que bueno. existe la ultraderecha que está diciendo, y esto lo tengo que decir, que mal los adultos mayores en Argentina. Es cierto, no es lo mismo vivir en una ciudad tan chica donde las redes sociales y la capacidad de solidaridad es diferente, donde nosotros vivimos en La Rioja, que vivir en Buenos Aires, que vivir en más, donde somos una más, a veces las redes sociales no son tan fuertes, ¿no? Las redes de parentesco. Así es. Entonces, Así es.
Eh, También, fíjense, me van a disculpar si escuchan por ahí a los perritos ladrando, pero es que está bien. lo escuchan. Y también se está trabajando Por aquí hay, ajá, ajá, como tenemos así el grupo, ¿no es cierto?, de la tercera edad o adultos mayores y esta cuarta edad, hay un grupo poblacional muy interesante que va de los 60 a los 75 años y que trabajamos con la teoría de la sexalescencia, es decir, aquellos adultos mayores que se han jubilado, pero que todavía siguen participando activamente en talleres en las universidades, dictando clases, viajan, toman clases de ritmo, hacen todo aquello que fueron durante un tiempo postergando. Nos encontramos mujeres de 75 años a bailar y hay, si se permite el término, boat, boliche, no sé, exclusivamente para estos grupos poblacionales. Y tenemos las famosas milongas o tangos, que son centros de integración para los viudos, los solteros, los divorciados y quienes quieran participar. qué bueno se escucha eso. Se escucha muy bonito y se ponen muy lindas las mujeres porque se ponen, eh, justamente el término sexadolescencia hace referencia a una adolescencia como casi tardía, ¿no? Entonces se Sí, sí. arreglan sumamente hermosas, se ponen juveniles y salen a la batalla. Así es, así es. Fíjate, Nicolás, por ahí hay un comentario que en Venezuela no hemos disminuido los niveles de homofobia, ¿no? Y además estábamos hablando de Foucault, que dice que somos atravesados por la cultura y es uno de los temas dentro del marco de los derechos humanos que como trabajadores sociales debemos abordar, ¿no? Y estamos hablando pues de discapacidad en algunos casos con orientaciones fuera de la heteronorma, pero también quería yo preguntarte, porque hay mucha discriminación, ¿cómo hacer o cuáles serían esas estrategias para trabajar con estos grupos que discriminan y inclusive cuando tú revisas, por lo menos en Venezuela, algunas de las políticas emanadas por el Estado, te das cuenta que hay discriminación? ¿Cuáles serían esas estrategias que como trabajadores sociales pudiéramos estar implementando para aminorar, si se quiere decir, la discriminación desde la cultura? El cambio actitudinal es un proceso largo y a lo mejor que nos puede llevar 20 años o como se pueden acelerar con todo lo que está sucediendo a nivel mundial en 5 años. Eh, esta, trabajar para evitar lo que es la homofobia, la transfobia, porque nosotros donde involucramos a todos los colectivos que tienen una identidad completamente diferente. En los medios de Uh comunicación tenemos que, por ejemplo, acá hay muchas producciones culturales donde la gente ve muchas miniseries o series donde está instalado el tema. Por ejemplo, Pequeña Victoria, una telenovela que pasó acá en Argentina, rompió mucho la cabeza, que decía, por ejemplo, eran 4 mamás. Era la mamá biológica, era la otra que lo había -huh. adoptar y quien había donado el óvulo, y era una chica trans que había donado el esperma. 4 mamás con 4 roles diferentes, 4 mujeres, ¿sí? Entonces es interesante. Sí, señor. Esto abre la cabeza porque la gente empieza a ver modelos diferentes. Y esta chica trans entonces hablaba justamente de lo difícil que es ser trans, de que cuántas amigas tenían un proyecto de vida y que a los 30 años, 35 años se morían, porque ese es el periodo de vida que tienen las chicas trans, que justamente por la violencia, por el HIV, porque lo único que les quiere es dedicarse a la prostitución cuando son expulsadas de sus hogares. Y esto también ha generado grandes discusiones en todos los centros académicos y tenemos por obligación todas las universidades públicas, privadas y todas las instituciones públicas y privadas, gobierno me refiero, capacitarnos en el tema. Y hay una ley que se llama la ley Micaela, que justamente no era una chica que mataron y que era una gran defensora de estos temas de derechos de género. Entonces, esta ley Micaela lo que dice es trabajar la educación sexual desde el jardín de infante, el preescolar, trabajar todo el tiempo y enseñarle a los chicos de que, por ejemplo, no existe un solo tipo de familia, existen familias tan diferentes y tan ambiguas y tan abierta la cuestión. Enseñarles también de que el ser diferente, tener una mirada diferente sobre su cuerpo, una identidad sexual diferente a la heteronorma, no es malo ni pecaminoso,
Eso se está trabajando mucho desde el punto de vista educativo. Y creo que hay que trabajar mucho con los colectivos LGBT para trabajar la autoestima, la seguridad, las medidas de bioprotección y sobre todo que piensen en proyectos de vidas en más largo tiempo y no se centren exclusivamente en el tema de plumas, lentejuelas, de todo lo que tiene que ver con el espectáculo y la juventud, el modelo eterno de juventud, sino porque la prioridad es la juventud, la belleza corporal, el hedonismo, la cultura del hedonismo. Entonces, hay que hacer esos modelos y hay que presentar gente que esté vinculada y que sean profesionales y que sean médicos, que sean arquitectos, ¿sí? O que sea como el alcalde de acá de Bogotá, que es una señora trans y que se presenta muy bien y que tiene una alta imagen. ¿Por qué no pueden ser políticos? ¿Por qué no pueden ser arquitectos? ¿Por qué no pueden ser abogados? ¿O por qué son y sin embargo están silenciados? Vivimos en una sociedad hipócrita donde nos interesa lo que sucede del ombligo para abajo. Es lo único que nos interesa. Sí. Excelente. Bueno, acá hay un comentario de Daniela que creo que aporta a lo que vienes diciendo tú. No hay un solo prototipo, en este siglo hay mucha diversidad y es importante respetarlo. Mis estudiantes saben que prácticamente, Nicolás, tocaste la lectura de un libro que hacemos cuando entramos a primer año, que se llama La Nueva Ciencia, de Miguel Martínez. Miguel es un libro donde estudiamos la cosmovisión, donde estudiamos la otredad. Es importante el reconocer al otro para poder trabajar esas políticas públicas, esas políticas sociales, para poder desde trabajo social posicionarnos con los derechos humanos. Fíjense algo bien importante que dijo Nicolás: hay un marco ideológico con el cual vamos a trabajar y el marco ideológico no quiere decir, y quiero aclarar, que está relacionado con partidismo político, sino que tiene que ver con un estilo de vida que yo voy a poner a disposición del otro y a partir de mi carrera. Y con respecto a la espiritualidad, ciertamente hay que trabajarla porque pudiera convertirse en algo patológico. Muy bien lo decía Nicolás, si se nos muere un paciente y pasamos años llorando el paciente, pues, y no evaluamos la política pública en ese momento que pudiera estar dirigida al trabajo con ese paciente, ¿no? Algo también importante, nombró la metodología cualitativa para poder trabajar con el otro y dos palabras que tomo: el empoderamiento, porque el empoderamiento me permite darle al otro herramientas para que se supere, para que se transforme, y versus, bueno, y si le estoy dando herramientas, está participando de su propia transformación versus beneficiario, ¿no? Si sigo trabajando con beneficiario, pues sigo teniendo personas dependientes de mí como trabajador social, como sistema, como institución del Estado, y eso también pudiera llevarnos a estructuras de poder, pues, dependiente. Entonces, fíjense, bien rica la conversación que sostuvimos hoy con Nicolás. Muy agradecido, Nicolás. No sé si quieres cerrar con alguna reflexión este momento. Sí, me interesaría decir que en este nuevo milenio tenemos un gran reto que todavía no lo estamos avanzando, no lo estamos viendo los trabajadores sociales, no sé si los antropólogos y otros, que es la lucha que se viene, digamos la lucha entre todas las que tenemos, trabajar los derechos humanos versus derechos culturales versus discursos políticos, discursos lo políticamente correcto, como dicen acá en Argentina. Los derechos humanos nos brindan un marco de referencia sumamente importante. Los derechos culturales, debemos respetar esos derechos culturales, pero cuando avasallan derechos culturales sobre los derechos humanos, como por ejemplo el planchamiento de senos en las niñas, la extirpación del clítoris, por ejemplo, inmediatamente debemos actuar y no respetar esos derechos culturales.
¿sí? O cuando atentan contra la población trans, tal cultura, porque dicen, ¿sí? No, tenemos que actuar los derechos humanos, prioridad sobre los derechos culturales y sobre los discursos políticos nefastos que hablan de que es políticamente correcto decir tal cosa. Por ejemplo, yo discuto mucho acá en mi Argentina y en mi universidad cuando dicen violencia de género es violencia contra la mujer. No, señor, porque género también es el hombre. Género son las chicas trans. Así es, No están así es. solas. Y hay una ley políticamente correcta que dice violencia de género, habla de la violencia contra la mujer, y a los hombres no le toman denuncia, por ejemplo, cuando son violentados por las mujeres. Esos son grandes errores conceptuales porque están atravesados por una ideología política partidaria. Entonces, tal cual. Así es. Y, y bueno, como trabajadores sociales, trabajamos muchísimo con las demandas y también con el sufrimiento humano. Y quiero despedirme ahora con dos frasecitas de un gran escritor uruguayo que es Mario Benedetti, que dice, nada te turbe, perdón, Mario Benedetti dice, defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Los dejo con eso, que me gusta mucho a mí lo literario, por eso. Sí, sí. Muchas gracias, Nico. Gracias por este tiempo con mis estudiantes de primer año y con egresados de la Escuela de Trabajo Social de la UCB. También por ahí vi a varios amigos conectados desde México. Un millón de gracias. Bueno, un abrazo desde la distancia y nos estaremos viendo en próximos escenarios. Un abrazo, se les quiere. Abrazos a todos y gracias a tus estudiantes, tus alumnos, que tienen un profesor maravilloso, con apertura mental, Gracias. hacer cosas, movedizo, y eso hay que valorarlo, porque el hacer es importantísimo en el trabajo social, pero el reflexionar y el ser crítico, no todos los docentes los tienen. Y el profesor José Ibarra Así. es uno de esos. Así que un saludo Gracias. y gracias. El video queda grabado en mi página de Instagram y lo pueden seguir viendo cuantas veces quieran. Le avisan a sus compañeros que el video está ahí, pues porque ustedes saben que luego de cada acción que tenemos desde las clases, pues también generamos alguna pequeña discusión en los grupos de WhatsApp que tenemos. Se les quiere, un abrazo.